Y para profundizar sobre esto me voy a comunicar en estos momentos con Nancy Arellano, presidenta de la ONG Beneactiva, desde aquí Lima. Gracias por su paciencia, gracias por esperarnos. Hay cuestionamientos, hay interrogantes en torno a esto. Si bien no hay detalles, Nancy, yo he estado ahí en el punto, en el límite de la Concordia, recogiendo algunos testimonios y conversando con algunos ciudadanos venezolanos. Ellos nos decían, bueno, me gustaría regresar a Venezuela, pero ¿quién me da a mí la sensación de seguridad de que no haya represalias en mi contra? Y esa respuesta se ha repetido y repetido. Entonces mi repregunta fue, ¿por qué? Es que incluso mi familia o yo podemos ser pues denunciados por traición a la patria. ¿Cómo entender estas respuestas? ¿Cómo entender este contexto? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nancy. Hola Carmen, muy buenos días. Bueno, la situación de la migración venezolana es una situación bien particular. Recordemos que no es una crisis nueva, no es reciente, es una crisis que tiene ya prácticamente 7 años y que se produce a raíz de una crisis humanitaria compleja y que ha sido determinada así porque hay factores no solo económicos, sino hay un tema de factores sociales, sanitarios y políticos involucrados. No puede perderse de vista el caso pues que todavía sigue ante la CPI o los informes que han salido en materia de violación de derechos humanos. Normalmente digamos en el sistema de Naciones Unidas, cuando se habla del retorno, se habla de retorno seguro, y cuando se implementan acciones de retorno post-conflicto, hay incluso manuales de retorno seguro donde se garantiza, insisto, la ausencia de peligro de violación o de vulneración de derechos humanos en el país de origen para establecer incentivos para el retorno de nacionales al país de origen, garantizando, por supuesto, la protección de estas personas. En el caso venezolano, no puede decirse que se encuentra pues clasificado ya como un país de retorno seguro. No ha habido tal clasificación ni es que se han emprendido acciones por parte de organismos como la OIM para planes de retorno seguro. De hecho, hemos visto desde el año 2018 el programa que desarrolló el gobierno de Maduro de Plan Vuelve a la Patria, y este Plan Vuelta a la Patria ha retornado a algunos connacionales venezolanos sin que esto tenga, insisto, un mecanismo de concierto internacional donde se cumpla con los estándares para el retorno seguro. Entonces, por supuesto, es esperable y es normal que muchas personas se pregunten en qué marco está ocurriendo esto. Claro. O sea, está ocurriendo en el marco de propaganda política, de una campaña política, de lo mismo que ha venido ocurriendo desde 2018, sin que esto implique realmente un cambio ni en los flujos migratorios. Simplemente, Nancy, la pregunta es qué garantías me da a mí y a mi familia de poder inscribirme, empadronarme, entrar dentro de esa lista, volver a Venezuela y pues seguir con mi vida normal y sobre todo retomar la vida que dejé en Venezuela, porque ese básicamente fue una de las respuestas. Pero también otra de las respuestas que logré captar es que muchos de ellos no lo quieren. Bien sabemos que estos vuelos humanitarios es una cuestión individual, es una decisión personal. No es obligatorio, exactamente, y que ellos simplemente se están inscribiendo, incluso en el complejo de Chacayuta, para ver la posibilidad. Desde el gobierno peruano, lo dijo la canciller peruana, Ana Gervasi, aproximadamente eran unos 100, pero ya desde los medios chilenos están hablando que ya suman 200. Pero sin lugar a dudas, no solamente están en este límite fronterizo. He hecho un recorrido por Tacna, Nancy, y muchos de ciudadanos venezolanos están viviendo en intemperie, están viviendo en plazas públicas, en parques, y conversando con algunas señoras, incluso con niño en brazos, yo también quiero retornar, ¿qué hago? ¿Me devuelvo para la frontera? ¿Me dejarán pasar hacia la frontera? Porque tal vez, ¿cómo hago para pasar a Arica? Porque también quiero ser beneficiada con ese vuelo humanitario. Entonces, hay muchas interrogantes de por medio. Sí, correcto. Bueno, hemos observado un aumento de los flujos hacia la frontera a raíz de que se anunciase el vuelo. Hay una combinación, no se olvide, de temor justamente por las campañas y las narrativas
xenofóbicas que se han dado en ambos países. Recordemos que en el caso de Chile, que fue el inicio, digamos, del conflicto, el movimiento desde Chile, Sí. es a raíz del endurecimiento de una serie de medidas y sobre todo de las narrativas en medios públicos a raíz de unos sucesos que se dieron de criminales de nacionalidad venezolana que ocuparon las primeras planas y noticias a raíz del asesinato de un carabinero. Eh, pero creo que allí es importante resaltar, Carmen, que una cosa son los eventos pues excepcionales y las decisiones personalísimas y la responsabilidad individual, penal, que tienen unas personas. Y otra cosa es estigmatizar a toda una comunidad, a toda una nacionalidad. Estamos hablando de que en Chile hay alrededor de 700.000 venezolanos, de que en Perú hay alrededor de 1,5 millones de venezolanos, de que en Colombia hay más de 2 millones de venezolanos y que las cifras de criminalidad no se condicen con un comportamiento colectivo, que no ha habido un aumento a causa de la migración venezolana, de el índice de victimización en ninguno de estos países. Y allí las narrativas irresponsables y muchas veces configuradas por los propios medios de comunicación y algunas autoridades, lejos de favorecer procesos de integración y de armonía social y de cohesión, están causando estos movimientos erráticos, justamente de migración, incluso irregular en el territorio, porque también hay otro factor allí importante y es cómo Venezuela no ha cumplido durante años con el deber de otorgar el derecho a la identidad y los documentos de sus nacionales para moverse de manera segura en la región. A ese punto voy. Y esa es mi otra pregunta, porque también hay una responsabilidad. En este balance, pues que yo he estado ahí, he sido testigo en carne propia de lo que están pasando muchos ciudadanos venezolanos ahí en este campamento improvisado. A ver, esto no solamente es un tema binacional, esto es un tema ya regional, pero ¿cuál es el peso y también la decisión y el deseo de involucrarse por parte de Venezuela, de ver a sus connacionales y tratar también de ayudarlos y armar puentes? Porque hasta qué punto también estas iniciativas confluyen y decir, bueno, vamos a sentarnos sobre la mesa, vamos a ser claros y transparentes, nosotras autoridades, para ver si podemos encontrar alguna solución. Ahora, por otro lado, también, Nancy, hay particularidades, hay personas que sí desean regresar para Venezuela, sí desean volver, pero hay otras personas que en definitiva no, solamente o una. ¿Quieren que sea Perú sea el tránsito de su destino final o también quieren buscar nuevas expectativas de vida o de calidad de vida para todas sus familias? Y eso también es comprensible, el derecho migratorio internacional lo permite, todas las personas podemos migrar y ser libres de escoger nuestro destino o arraigo, pero el punto es que no tienen documentos. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con personas o familias enteras que están en esta situación y bueno, no quieren regresar para Venezuela? Sí, o sea, mira, en el derecho internacional, el derecho a salir de tu país de origen, el derecho a entrar en tu país de origen, es un derecho. Si bien es cierto esto, también es cierto que no existe un derecho a entrar a cualquier país. En efecto, los países, los terceros países, tienen soberanamente el derecho de definir su política migratoria, y quiero ser clara en esto. Sin embargo, también es cierto que existe un deber de protección, es decir, en nuestros países, en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica, tenemos estándares del cumplimiento del deber de protección, el derecho que asiste a las personas de la región, que es el derecho a asilo, el derecho a refugio. Tenemos además los acuerdos de Cartagena, y además ha habido instancias que se han creado a raíz de la crisis venezolana. Uno es R4B, que es Response for Venezuela, y también se ha creado el proceso de Quito. El proceso de Quito, del cual, por cierto, en este momento la presidencia pro tempore la tiene Chile, y que se supone que es la instancia de coordinación regional de los cancilleres para las respuestas de los flujos migratorios y las coordinaciones para la gobernanza migratoria de la región. Entonces, nosotros creemos que es fundamental que estas instancias aterricen en medidas coherentes para garantizar pasos seguros en la región.
porque ante la ausencia de documentos por el incumplimiento de Venezuela, y allí quiero ser bien tajante, porque Venezuela tiene como Estado, más allá de los temas políticos de gobierno, como Estado, tiene el deber de protección consular, tiene el deber de emitir los documentos de identidad de forma célere, accesible, para proteger a sus connacionales. Un pasaporte que es el pasaporte más caro de la región, $320 si es emitido en el exterior, o una cédula de identidad que no se emite fuera del territorio venezolano y que además ha sido el documento usado únicamente, o sea, el único documento que ha sido usado por más del 50% de la migración que se movió por la región durante el año 2016, 17, 18, cuando todavía estaba vigente los acuerdos del Mercosur, debe llamar a los países a generar, insisto, mecanismos de concertación para atender, digamos, los dos posibles escenarios, que Venezuela siga incumpliendo y que hay personas que en efecto han sido identificadas en los países en los que han permanecido hasta ahora, y que los documentos emitidos por estos estados sirvan para la identificación de las personas en el resto de los territorios. También recordemos que el único país de Sudamérica al que se le exige visa en la mayoría de los países es Venezuela. El resto de los países no requieren visado ni tienen estas exigencias en la región. Nancy, y eso favorece el tráfico de migrantes. Importante y la trata de personas. Ese ángulo. Pero Nancy, antes de que se me vaya la hora, quiero preguntarte acerca de tus perspectivas. Si bien ya esta confirmación también por el lado chileno del vuelo humanitario que saldría desde Arica, posiblemente no lo quieren confirmar, haya más. Pero es que también depende de la disposición de las personas que quieran salir. De pronto tengo entendido y también puede registrar algunas personas regresando desde Tacna al punto fronterizo. Claro, es que ahí está el complejo Santa Rosa, entonces para que vayan al otro lado va a ser difícil. Entonces también hay otro sector que se va a quedar dentro de Tacna y que quiere. Entonces, ¿cómo yo me logro inscribir? Esa es otra pregunta interrogante en que he encontrado en terreno y lo dejo ahí, me parece importante. Pero mi pregunta es, ¿qué opinas acerca del corredor humanitario? Ese corredor humanitario incluso que parlamentarios peruanos ya están comenzando a poner sobre la mesa y la viabilidad. ¿Consideras tú que esta es la forma que podría solucionarse o revertir, o estamos simplemente en la punta del iceberg de esta situación y esta crisis migratoria, Nancy? Bueno, yo creo que, insisto, para garantizar de acuerdo a los estándares internacionales tendría que garantizarse la indemnidad de las personas en el retorno y tendría que garantizarse el concierto de Venezuela para garantizar ser un país seguro de retorno. Si no, vamos a encontrarnos ante la configuración pues, de un escenario que puede ser una acción con daños en términos de los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. Entonces, nosotros vemos como que puede ser complejo si es que no se entiende, y creo que es la confirmación de que, mira, si tú no atiendes las causas estructurales de por qué se están dando estos movimientos migratorios, por supuesto que no vamos a poder moderar la conducta. O sea, la crisis venezolana sigue siendo el fondo de este problema. Entonces, este concierto, insisto, estos acuerdos van más allá del corredor. Tiene que ser la generación de condiciones para el retorno seguro. Eso pasa por la voluntad de Venezuela de volver a la mesa de negociación, de establecer condiciones para elecciones en Venezuela, de garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, de permitir el voto en el exterior en el próximo 2024 y de dotar a sus nacionales en el exterior de la documentación necesaria para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de garantizar que las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela no van a ser perseguidas. Y eso implica las leyes que han estado intentando sacar para perseguir organizaciones no gubernamentales dentro del territorio venezolano. O sea, tenemos un escenario muy complejo que convoca a la comunidad internacional a entender que las soluciones no son unilaterales, entender que son vidas, que son personas las que están en riesgo y que incluso tienes familias binacionales, hijos chilenos, hijos peruanos, hijos ecuatorianos que han nacido en los últimos años durante este proceso migratorio. Yo te agradezco mucho por este contacto y esta comunicación. Ha sido Nancy Arellano, presidenta de la ONG Benactiva. Clarísimo el panorama, pero falta muchísimo que hacer, porque no solamente son los venezolanos, Nancy, también son haitianos y otros ciudadanos que más adelante también vamos a comentar. Muchas gracias, muy buenos días.